Un saludo de paz y bien para todos nuestros seguidores en este miércoles 13 de noviembre del año 2024, miércoles de San José. Por eso nos encomendamos a él en este día y seguimos escuchando nosotros en la primera lectura esa carta bonita de Pablo dirigida a Tito en busca de las recomendaciones para esta comunidad de los cretenses. ¿Y cómo entender hoy esta carta donde Pablo nos narra toda una serie de recomendaciones ya finales para esta comunidad y de manera especial para toda la comunidad cretense? Y entonces hay que entender que la comunidad se puede concebir de dos maneras, una manera positiva y otra manera negativa. Y a la comunidad positiva la vamos a llamar un prototipo, a la comunidad negativa la vamos a llamar un antitipo. ¿Y por qué las vamos a llamar así? Porque Pablo está hablando directamente a las comunidades y está hablando del saber comportarse, está hablando del ser descendiente, condescendientes y amables con todos, está hablando de que no hay que hablar mal de nadie y por eso lo que está presentando Pablo es un prototipo, un modelo de comunidad. ¿Y por qué hablamos de prototipo? Porque una comunidad, que sea una comunidad prototipo, es aquella comunidad que enseña los valores que debemos aprender. Y en cambio, la comunidad que se considera una comunidad antitipo enseña los vicios que no debemos realizar o los que no debemos aprender. Por eso hoy nosotros vivimos en una sociedad donde asistimos a que se nos enseñan ciertos vicios o ciertos valores que no debemos aprender. Y hoy tú debes preguntarte eso, y es cuáles son los valores que yo aprendo. Por eso las comunidades cristianas y en especial la religión debe ser una religión y debe ser una comunidad prototipo, una comunidad que enseñe a todos aquellos los valores que debemos aprender. Por eso hoy asistimos a una sociedad que de alguna otra manera se ha desviado de esos valores y de esas virtudes que debemos enseñar. Hoy enseñamos otros valores, hoy enseñamos otro tipo de virtudes que no nos conducen a vivir en armonía, que no nos conducen a ir en el marco de la autoridad, sino todo lo contrario. Nos llevan a retar a las autoridades, nos llevan a retar a las personas que de alguna otra manera nos pueden mostrar el verdadero camino. Y eso sucede en tu casa. Muchas veces tus hijos retan la autoridad del papá, porque papá y mamá enseñan unos valores, enseñan unas virtudes, y el hijo dice, no, yo no quiero aprender eso, y retan, incluso a veces se ponen en confrontación con las autoridades del hogar que son papá y mamá. Por eso Pablo lo que nos está enseñando, y es la recomendación última en esta primera lectura, es eso, es que pensemos qué valores y qué virtudes enseñamos hoy. ¿Y qué valores y virtudes tú permites que le enseñen a tus hijos, que le enseñen a tu familia? Por eso nosotros no podemos permitir que una persona que no enseñe los valores, que no enseñe las virtudes de Jesús, esté al frente de una comunidad, porque la desvía, porque hace todo lo contrario que quiere Dios. Por eso hoy debemos ser muy rigurosos, debemos ser muy observantes con los valores y las virtudes que nos enseñan. Incluso desafortunadamente hoy dirigentes religiosos, hoy personas que están al frente de las comunidades religiosas, incluso enseñan valores que muchas veces no son los queridos por Dios. Por eso que ese sea hoy nuestro primer propósito en el día de hoy, que ustedes y yo seamos observantes y cuidadosos con los valores y las virtudes que nos enseñan y las que enseñamos a las comunidades cristianas. Y el segundo propósito nos lo regala el Evangelio. En el Evangelio encontramos una escena muy particular. Encontramos que Jesús va de camino hacia Jerusalén y se encuentra con un grupo de personas que están enfermas, que son los leprosos. Y recordemos que en el capítulo 13 del libro del Levítico, en el versículo 46-47, se nos hablaba acerca de las restricciones que tenían estos enfermos, los leprosos. Y aquí hay que hacer una salvedad muy paradójica, y es que la enfermedad ha hecho posible lo que la religión no ha hecho posible, y es unir a tanto a los
samaritanos como a los judíos. Recordemos que ellos dos se odiaban, no se querían. Y date cuenta cómo la enfermedad los pone en un mismo lugar, cómo la enfermedad los une y los agrupa en una comunidad de enfermos. Por eso que hoy nosotros pensemos en eso, que la finalidad muchas veces de la religión, muchas veces de las comunidades, es unirnos, es agruparnos en ese sentido del Dios que nos ama. Por eso encontramos acá este grupo que pide a Jesús que los sane y gritan, Señor, sálvanos, Señor, sánanos. Y Jesús también responde con la misma ley, porque Él les dice, vayan al sacerdote. Y era el sacerdote el quien atestiguaba o ratificaba que una persona que hubiera estado llena de lepra se sanaba, y por eso ellos recurren al sacerdote, para que sea él quien confirme la sanación de ellos. Pero aquí hay algo muy particular, y es que en el camino ellos se dan cuenta que quedan sanos, pero dice el texto que solamente uno se devuelve y alaba a Dios. Entonces, y que era un extranjero, que era samaritano. Y entonces hoy el texto nos hace una pregunta. Los otros 9, ¿por qué no se devuelven? Los otros 9, ¿por qué no se regresan para alabar y bendecir a Dios? Porque es Dios quien los ha sanado. Y en ese momento el texto nos hace una pregunta. ¿Se merecen los 9 leprosos que Jesús les quite la sanación? ¿Tú qué dices como cristianos por no haberse devuelto? Y es aquí lo bonito de Dios. Dios no quita lo que Él da. Dios no quita la bendición. Tal vez nosotros en nuestra vida estamos acostumbrados a quitar las cosas. Cuando una relación se rompe, entonces ella o él dice, me devuelves las cosas que son mías, yo te las regalé, yo las compré. Pero aquí Jesús no le quita la sanación a ellos, a pesar de que han sido indiferentes con Dios, a pesar de que han sido unas personas ingratas con Dios. Dios no les quita la sanación, los deja sanos. Y por eso Jesús les dice, ¿y acaso no eran 10? Por eso que hoy nosotros tengamos la actitud del samaritano, porque el samaritano lo que le importa es la salvación. Y por eso a los 9 simplemente les importaba volver a la vida social, porque recordemos que el ser leproso te aislaba, el ser leproso te hacía vivir lejos de la comunidad, y a ellos lo que les interesa es volver a la comunidad. Y eso sucede hoy en nuestra vida. Vamos a la misa, vamos a la oración, porque necesitamos cierto favor. Cuando lo obtenemos nos olvidamos de todo y simplemente se nos olvida que Dios nos ha dado un poquito de esa salvación para entenderla y para acogerla, pero lo único que queríamos era esto y volver a nuestro ambiente social. En cambio, el samaritano sí entiende el mensaje y el samaritano no solamente busca esa sanación, sino que se devuelve porque él busca algo mucho más allá de que una sanación física y es la salvación. Por eso Jesús le dice, levántate que tu fe te ha salvado. Y es la fe la que le da la salvación a este personaje, le da la salvación al samaritano. Por eso, hijos, que hoy entonces nosotros, ¿cómo entender este pasaje en nuestra vida? Y es que muchas veces ustedes y yo vivimos entre el agradecimiento y la ingratitud. Y recordemos que los cristianos, Jesús nos enseña a ser agradecidos. Es un valor que estamos perdiendo. Por eso que hoy tú lo tengas claro en tu vida y fortalezcas este valor en la vida cristiana, en tu familia. Enseñemos a ser a las personas agradecidas. Enseña a tus hijos a ser agradecidos. Si tú eres una persona agradecida, por eso uno va el domingo a la misa, por eso uno se encuentra con Dios, porque quiero darle gracias a Dios, porque quiero poner en manos de Él todo lo que Él me ha dado. Por eso que ese sea nuestro segundo propósito, y es que no dejemos de ser agradecidos con Dios en los momentos de nuestra vida, independientemente de los que vivamos. Que el Señor los bendiga a todos en este bonito día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo un bonito día para todos y les recuerdo que hay que suscribirnos al canal para que este mensaje siga llegando a todas las personas que lo necesitan. No olvides suscribirte y si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, simplemente déjanoslo y hazlo saber que con mucho gusto te lo responderemos. Feliz día para todos.